Comenzó a moverse de una manera muy extraña, retorciéndose y gritando sin control. Y ahí estaba, el hombre del sombrero negro. Gritamos, yo azoté la puerta de inmediato y terminamos las tres acurrucadas en la cama. Y cuando ella estaba durmiendo, sintió una luz muy fuerte frente a ella. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. No, esto no es la cúpula. Casi digo la cúpula. Mati, siento que eso fue chistoso, podríamos dejarlo en el video. Bienvenido a mi canal, soy Nico Luengos. Siento que les llevo diciendo por varios videos que este va a ser el último video en este set porque me estoy cambiando de casa, pero está tomando más tiempo del que pensé que iba a tomar. Les voy a contar en un update personal todo el proceso, pero quedan poquitos videos en este set, quedan poquitos videos en esta casa. Pero aquí tenemos uno más. Siempre les estoy diciendo que estamos llenos, pero llenos de relatos paranormales aquí. Cada vez que hago un video nuevo me mandan más. Muchas gracias por mandarlos por DM ahora en mi Instagram, Nico Luengos. Síganme primero y después me mandan el DM, ¿ok? Síganme primero. Agradezco que luego de que me manden el relato, después pongan paranormal al final como último mensaje. Último mensaje, que el último mensaje del DM sea paranormal, cosa de que cuando yo esté bajando por los DMs pueda ver que dice ahí paranormal en vez de chisme, porque ustedes saben que tenemos otros videos de compilación de relatos de chismes de ustedes. Así que sin más preámbulo, vamos con este video que creo que es el número 8, ok, de relatos paranormales. Hola, soy Ignacio y te sigo desde hace bastante tiempo. Quiero compartir una experiencia que viví junto a mi familia y que hasta hoy no logramos explicar del todo. Ariel, muchas gracias por esa historia porque de aquí puedo ver que la redactaste muy bien. Y honestamente me carga siempre decir y ser como shady con ustedes porque no sé, yo no sé las edades de las personas que me mandan las historias. Quizá algunos de los que me han mandado historias que no están muy bien redactadas son como niños. Está bien. Si la historia que me están mandando es alguien de más de 20 años y no está muy bien redactada, mejora esa redacción, pero esta se ve que está así como muy bien escrita, así que no me va a costar leerla. Vamos. Esto ocurrió en el año 2015. Lo recuerdo claramente porque en ese tiempo daban la teleserie La Poseída, que yo veía casi todas las noches al llegar del trabajo. Ay, muy bien, comas, puntos suspensivos. En ese entonces vivía con mis papás y mis hermanas. Mi hermana mayor vivía con su pareja y su hijo y mi papá trabajaba de noche. Mi mamá dormía en una pieza del primer piso junto a mi hermana menor, mientras que yo tenía mi habitación en el segundo piso. Yo solía llegar tarde a casa y era común que mi mamá se quedara dormida viendo televisión. Por eso ya era una costumbre pasar a su pieza a apagarle la tele antes de subir a dormir. Una noche llegué como siempre y escuché ruido en su habitación. Pensé que nuevamente se había quedado dormida con la tele encendida. Entré para apagarla, pero encontré todo en silencio. Mi mamá y mi hermana menor estaban profundamente dormidas y la televisión apagada. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia y salí para subir al segundo piso. Sin embargo, cuando estaba llegando a la escalera, volví a escuchar voces provenientes de la pieza. Regresé pensando que ahora sí estaban despiertas, pero nuevamente encontré todo normal. Recordé que durante mucho tiempo compartí habitación con mi hermana menor y ella solía hablar dormida, así que asumí que debía hacer eso. Volví hacia la escalera, pero justo al llegar escuché otra vez que alguien hablaba. Esta vez regresé... Se me pegan los pelos. Esta vez regresé de inmediato. Al entrar vi a mi... Ay... esta historia me dio miedo. Al entrar, vi a mi mamá sentada en la cama diciendo cosas incoherentes. Oh my god. Me acerqué pensando que estaba teniendo una pesadilla, pero comenzó a moverse de una manera muy extraña, retorciéndose y gritando sin control. ¿Cómo me pasa esta Intenté hablarle y despertarla, incluso la sacudí para que reaccionara, pero parecía no reconocerme. Asustado, llamé a mi hermana mayor que estaba en el segundo piso. Ella bajó rápidamente y también vio lo que estaba pasando. Mi mamá gritaba desesperadamente el nombre de mi cuñado y repetía varias veces: trae la escopeta y mátala. Lloraba, gritaba y se movía sin parar como si estuviera viendo algo frente a ella que nosotros no podíamos ver, como Bird Box. En medio de todo esto, mi hermana menor despertó. Esa es la película de la Sandra Bullock de Netflix. En medio de todo esto, mi hermana menor despertó, vio la situación y salió corriendo de la pieza muy asustada. Ya, eso no fue error de redacción, sino que como que se nota que lo escribió antes de mandarlo, entonces como que justo está cortado en dos mensajes porque hay un máximo de caracteres. Voy a decirlo o no. En medio de todo esto, mi hermana menor despertó, vio la situación y salió corriendo de la pieza muy asustada. Después de un largo rato logramos que mi mamá volviera a dormirse, pero nunca reaccionó realmente esa noche. Nadie en la casa pudo volver a dormir bien. Estábamos muy nerviosos y cada uno cerró su pieza con seguro porque sinceramente quedamos con miedo. Días después hablamos en familia sobre lo ocurrido. Mi mamá nos contó que durante ese episodio veía dentro de la habitación a una mujer muy fea, de uñas largas y con poco pelo.
pelo, algo parecido a una bruja. Según ella, esa mujer se paseaba entre nosotros, se burlaba y nos tocaba. Y mi mamá sentía un miedo muy grande porque creía que quería hacernos daño. También nos explicó que durante todo el momento sentía como si algo la mantuviera sujeta a la cama, sin poder levantarse ni acercarse a esa figura, lo que la desesperaba aún más. Por eso gritaba pidiendo ayuda, ya que sentía que no podía defendernos por sí sola. Lo más extraño es que ella recordaba vernos a todos dentro de la habitación, pero no recordaba nada de lo que hizo o lo que dijo mientras estaba en ese estado. Y tampoco entendía por qué nosotros no veíamos a la mujer. Al escuchar esto, mi papá nos confesó que años atrás ella había despertado una vez de una forma muy similar. Con el tiempo la historia quedó como una anécdota familiar, pero en ese momento fue una experiencia muy angustiante y difícil de olvidar para todos nosotros. Ariel. Amigo Ariel, quiero decir, 1. Gracias por cómo redactaste la historia. Está perfectamente me dio demasiado gusto leer una historia también redactada. 2. Pero hasta todo lo hizo, hasta puso abajo, el último mensaje abajo es paranormal. Como, qué ordenado, como educado Ignacio se llama, en verdad. Es que tiene puesto como Ariel Ignacio. Bueno, yo siempre les digo sobre esta historia. Siempre les digo que a mí me llama la atención cuando la gente habla de sus experiencias de parálisis del sueño, porque yo siento que cuando a mí me han dado es solamente eso, como no algo paranormal, sino literalmente existe el fenómeno de la parálisis del sueño. Y es un fenómeno como del cerebro, que es como a veces por estar muy ansioso, muy estresado, como que te quedas dormido como en la mitad y despiertas y estás consciente, pero no te puedes mover. Entonces, eso es un fenómeno que existe como neurológicamente. Y a mí siempre me ha pasado muchas veces y nunca he visto una sombra o algo malévolo, como que simplemente me pasa eso y me desespero demasiado. Y cuando era chico, como no sabía lo que era, me daba mucho miedo cuando me pasaba y me desesperaba demasiado. Y ahora cuando me pasa igual es desagradable, pero como ya sé que me está dando parálisis del sueño, me relajo y digo como, ok, en algún momento me voy a despertar. Pero a veces uno siente como que se está ahogando, entonces quizás, pero si igual uno se desespera. Incluso me ha pasado como que ando medio dormido con mi pololo, como que me empieza a dar una parálisis del sueño y es muy desesperante porque tú quieres pedirle a la persona que está al lado tuyo que te despierte, como que te mueva o algo, pero como no te puedes mover y a veces como que es muy heavy porque recuerdo hace un poco me tiene que haber pasado como que me estaba pasando y yo quería pedirle ayuda para que me ayudara a salir de mi parálisis del sueño y estamos al lado y yo quería poder hacerle así como, pero no puedes ni siquiera hacer eso, es como que solamente puedes hacer como esto a lo más, entonces es muy desesperante, pero como les digo, nunca me ha pasado de una manera como satánica. Entonces cuando ustedes cuentan que les ha pasado como una parálisis del sueño, pero con como estos aspectos de como una sombra encima tuyo, una persona, siento que es distinto. No creo que su cabeza les esté haciendo imaginar esas cosas porque en mis parálisis del sueño yo nunca me he imaginado nada que no está ahí. Como que estoy despierto, entonces estoy viendo todo tal como está. Igual obviamente se puede mezclar con una pesadilla, me imagino, pero lo que están contando acá, Ignacio, Ariel, es muy heavy porque no puede ser una parálisis del sueño de como, esto suena como que fueron 10 minutos o más. No puede ser un sueño tampoco, como la mamá de él recuerda, como a mí me quedó demasiado marcado cuando dijo que esta figura, esta bruja que ella estaba viendo, como que se paseaba alrededor de todos y se burlaba como que les iba a hacer algo. Como eso ya no es como una parálisis del sueño corta o un sueño, una pesadilla. Es como ella los estaba viendo ahí. Como, no, es que... Y no sé si a ustedes les pasa, pero lo que más me da escalofrío de esta historia es generalmente cuando yo estoy escuchando un relato paranormal o de alguien que hayan como penado o algo así, tú te pones en el lugar de la persona que lo está relatando. Entonces al principio yo estaba en el lugar de Ignacio, como de entrar a la pieza y ver a tu mamá como hablando incoherencias y como eso. Pero después cuando explicaron lo que fue, mi mente se fue inmediatamente a la posición de ella, como cómo se debe sentir pasar por algo así, como una especie de parálisis del sueño, pero también como media maligna, como que dure 10, 20 minutos, como qué desesperante. Como creo que lo más cercano a lo que todos hemos estado a eso es como tener pesadillas muy terribles de las que queremos despertar, pero el hecho de que en verdad esté pasando ahí. Y lo peor fue cuando dijo que el papá dijo que le había pasado una vez antes también. Como, muchas gracias por compartir tu historia. Mándale saludos de todos nosotros a tu mamá, que sentimos mucho que ha tenido que pasar por eso y también ustedes. Pero qué bueno que no pasó nada y todo está bien. Ahora me estoy como acordando, ahora me dio un poco risa pensar en la historia que la participación de tu hermana chica fue que en la historia pusiste y cuando ella despertó y se dio cuenta salió corriendo. Como, she just left. Ella dijo como, I'm not gonna deal with this. Bye. Es la hermana chica, ¿se entiende? Muchas gracias por tu historia. Muy bien redactada. Estoy como obsessed. Siguiente historia. Hola Nico, me llamo Krish.
Tengo muchas historias porque cuando era chica creo que tenía el ojo abierto, casi leo eso de otra forma. Ahora está cerrado. Pero en ese tiempo veía cosas, fantasmas, duendes, sombras, me penaban. Lo más raro es que hoy ya no creo tanto en esto, aunque yo fui la que lo vivió. Mi abuela Carmen había muerto, pero yo alcancé a conocerla. Tiempo después empezó a aparecer en mi casa. Yo era chica y le decía a mi mamá, de la nada, mira mamá, la abuela está en la escalera. No hay nada. Sí, está bajando. Imagínate el susto de mi mamá. Pero hubo una noche que me marcó. Me quedé hasta tarde viendo tele y mis papás me gritaron que me durmiera. Apagué todo y me acosté mirando hacia la puerta de mi pieza. Siempre duermo con la puerta abierta, no sé por qué. Tal vez por sentir que puedo escapar. Pestañeaba intentando dormirme. La casa estaba en silencio. Y entonces la vi. Estaba parada en la puerta, blanca, medio transparente. No completamente sólida, pero lo suficiente para verla nítida. Tenía su falda larga de siempre, sus mocasines antiguos y su delantal. No me miraba directo, pero sabía que estaba consciente de mí. En mi casa pasaban cosas, luces que se apagaban solas hasta reventar las ampolletas, sobre todo en el baño, objetos que se caían, esa sensación constante de que yo no estaba sola. Yo estaba acostumbrada, como si fuera parte de mi rutina, pero esa vez fue diferente. La vi demasiado clara. Corriendo fui hacia el interruptor cagada de miedo. El interruptor estaba justo al lado de la puerta más encima y la luz se prendió y desapareció. Fui donde mis papás, alterada. Ellos, medios dormidos, me dijeron que quizás solo quería verme y que mirara a la pared para quedarme dormida, como si fuera algo normal. Y con el tiempo dejó de aparecer tanto. Pero lo peor vino después. Una mañana me desperté temprano. Ya estaba amaneciendo, la luz del día entraba por la ventana, eran como las 7 u 8 de la mañana. Lo extraño era que nadie más estaba despierto en la casa. La casa estaba en un silencio raro, pesado. Mi cama estaba más cerca de la puerta, otra vez abierta, y de repente no podía moverme, solo los ojos. Y ahí estaba, el hombre del sombrero negro. Hoy acabo de ver una noticia ayer como de que ahí se está apareciendo en un supermercado, supuestamente, este hombre del sombrero negro de Black Hat Man. Era gigante, su sombrero casi tocaba el marco de la puerta, llevaba un abrigo negro largo hasta debajo de las rodillas, pero lo peor eran sus ojos, rojos profundos, mirándome fijo. No podía moverme y no podía gritar, parálisis del sueño, solo mirarlo. Y aunque suene extraño, yo ya estaba harta de no estar tranquila. Oye, que bien escrito, esto está bien redactado, esto está escrito como un poema, no como un libro de terror, eso, como una novela. Harta de no estar tranquila en mi propia casa. Hasta lo agarraba a chuchadas cuando sentía cosas. Quise pararme y cerrarle la puerta en la cara, pero mi cuerpo no respondía. Lo único que hice fue cerrar los ojos y esperar hasta quedarme dormida otra vez. Cuando volví a despertar seguía siendo temprano, como si no hubiera pasado tanto tiempo. La misma luz entrando por la ventana, la misma hora aproximadamente, pero esta vez ya no estaba. Después de eso nunca más volví a vivir algo tan fuerte. Tiempo después, un primo por parte de mi mamá, muy metido en la iglesia, fue a bendecir la casa, porque sí se sentía una energía pesada y en mi familia siempre había peleas, tensión, cosas raras. Desde que hizo eso, todo empezó a calmarse. Mi mamá también me contó que en su trabajo le tenían envidia porque le iba bien. Una vidente le dijo que lamentablemente toda esa energía mala recaía en mí porque era más débil por ser niña. Y años después, una amiga que lee las manos me dijo que mi tercer ojo ya estaba cerrado. Quizás por eso ya no veo nada. Y la verdad, prefiero que siga así. Perdón lo largo, pero siempre quise contar mi historia fuera de mi círculo cercano y aunque hoy lo dude, yo sé que fue real. Amo tus videos, mando un saludo. Un saludo, Krish. Qué buena historia, me encantó cómo la escribiste. Muchas gracias por redactarla bien. Yo no entiendo mucho sobre eso del tercer ojo, como entiendo que es algo como espiritual. Siempre lo he entendido que como cuando tienes el tercer ojo abierto y eso es algo bueno que uno tiene que alcanzar como en la adultez, significa que estás más en contacto como con tus ángeles y como tus guías ancestrales, astrales, no sé cómo se dice, pero nunca lo había asociado como a lo paranormal. Como alguien que sepa más de eso o tú misma podrías comentar aquí para explicarnos un poquito más de eso, pero gracias por tu historia y gracias por escribirla también, por estar tan bien narrada. Vamos con la siguiente historia. Oye, estoy grabando esto el 12 de marzo, no sé cuándo va a ser publicado porque ustedes saben que estos meses están siendo locos con lo de la mudanza, no sé qué, no sé si esto va a ser publicado cuando ya esté cambiado de casa, no lo sé, pero quería decir que estoy buscando aquí en mis DMs para leer historias paranormales y tengo uno del 25 de febrero, o sea, hace como 2-3 semanas, y dice paranormal / aviso de utilidad pública. No tengo idea, no lo he leído todavía, así que lo voy a resonar en vivo con ustedes. Saben que yo no suelo como hacer un filtro de las historias antes de grabarlas, como que las busco y las leo mientras estoy grabando. Me gustaría hacer
un filtro, sobre todo como para a veces elegir las mejores, pero no hago eso porque no tengo tiempo, entonces me siento a grabar y empiezo a leerlas. Y por eso pasó una vez que leí, ¿se acuerdan en un relato de chismes que leí uno que era como narrado, como escrito por ChatGPT? Y acabo de ver este que dice aviso de utilidad pública. Es cortito el mensaje, así que veamos. Dice: hola Nico, te cuento, hace un par de años soñé que estaba paseando a mi hijo en coche cuando una mujer se me acerca por el costado izquierdo pidiendo mi ayuda. En el sueño no la puedo ver más que de reojo a pesar de ir caminando a mi lado, y ella quería que buscara a su hijo. Su nombre es Rodrigo, le gustan las bicicletas y a veces las arregla. Me cuenta que ella no puede ir a verlo aún, pero que por favor le diga que lo ama y que no se preocupe, que ella lo va a estar esperando. No lo conozco, ni a la señora ni a ningún Rodrigo, y cada vez que me topo con alguien con ese nombre le pregunto si le gustan las bicicletas. Aún no lo encuentro, y ella visita mis sueños un par de veces al año, por lo que siempre intento buscar a algún Rodrigo que le gusten las bicicletas y que su madre haya fallecido. Te pido si puedes leer esta historia y quizá el mensaje llegue a quien tenga que llegar. Soy de Estación Central, Santiago. Muchas gracias Marina por mandar esto, lo encuentro heavy. Acabo de entender a qué te referías con aviso de utilidad pública. Nunca pensé, quizás eres medium y eres como medium, como que se está de a poco dando cuenta que es medium. Yo siempre quería hablar con una medium o con un medium. Por favor, hagamos llegar este mensaje a el Rodrigo que sea. ¿Será de alguien que vivía cerca? ¿Será de Estación Central? ¿Será de otra persona de alguna parte de Chile o del mundo? Pero que heavy. Muchas gracias por mandarnos esto y sería muy lindo si a alguien le llega este mensaje de alguna forma que lo necesite, como algún Rodrigo. Muchas gracias. Hola Nico, ¿cómo estás? Te quiero contar una anécdota de una semana muy rara que vivimos en mi casa. Voy a partir dando un poco de contexto. Fue el 2021 y en ese tiempo estábamos viviendo mi mamá, su pareja, el hermano de su pareja, mi primo, mis 2 gatos y yo. Esto partió casi a inicios de la semana, un día que estábamos sola, mi mamá y yo, solas, ella con teletrabajo y yo con clases online, ya que el resto de individuos estaban fuera, ya sea trabajando o haciendo trámites. La cosa es que mientras yo estaba en esta clase, escucho unos ruidos en el segundo piso, como si hubiese alguien caminando muy claramente, pero como sabía que mi primo no estaba y era él el único que tenía su pieza arriba, supuse que era mi imaginación o en volá uno de los gatos. Un poco después de escuchar el ruido, llega mi mamá a mi pieza, ella estaba en la suya con teletrabajo, a preguntarme si yo también había escuchado los pasos. Le dije que sí, pero que pensaba que era el gato, a lo que ella me contestó que era imposible porque eran pisadas de persona. Las dos nos asustamos pensando que se había metido alguien por arriba, cosa que ya había pasado alguna vez, pero mucho antes de que yo viviera aquí, ok, y mi mamá fue a ver. Revisó todas las piezas y no encontró nada y lo dejamos pasar. Lo segundo raro que pasó esa semana fue que una noche, tipo 3, 4 de la mañana, la hora satánica, me desperté porque comencé a escuchar ruidos en la pieza de al lado. Más específicamente en el closet de la pieza de al lado. Sabía que era el closet porque el ruido atravesaba mi pared por donde estaba instalado el closet de esa pieza. En ese momento tampoco le presté atención porque supuse que el hermano de mi padrastro estaba moviendo cosas. Solo lo encontré desubicado por la hora. Al otro día, cuando estábamos tomando desayuno, él comenta que esa noche lo habían penado, que primero le tocaron el velador 3 veces seguidas y que harto rato después escuchó que le movían cosas en el closet como a la misma hora que yo me desperté. Lo tercero y cuarto pasó el mismo día. Fue un viernes o un sábado y ese fin de semana se vino a quedar mi prima con nosotros. Ese día temprano mi mamá había ido a comprar y yo estaba en mi pieza arreglándome. Un rato después la escucho llegar, escucho que abre la reja de la casa, que es bien pesada, abre la puerta y empieza a hablar con su pareja y mi prima. Cosas triviales como las compras. Cosa que yo salgo de la pieza para integrarme y ayudar con las cosas y veo que en el living están mi prima y mi padrastro hablando de weas. Yo les pregunto ¿dónde está mi mamá? Ellos me dijeron que no ha llegado todavía, pero yo estaba segura de haberla escuchado. Tampoco tomé en cuenta eso y le busqué lo lógico. Dije como escuché la reja de los vecinos quizás, y cuando escuché a mi familia hablando eran solamente mi prima y mi padrastro y no mi mamá, y como que la imaginé. Pero Nico, lo que pasó ese día en la noche es lo... Bueno, entendiendo esa historia, que se acabó esa parte, es que como que escuchó a su mamá, pero en verdad nunca estuvo. Es como cuando mi familia dice que yo me desdoblo. Bueno, pero Nico, lo que pasó ese día en la noche es lo único que no puedo explicar. Ya estábamos acostándonos todos y apagando las luces y cerrando puertas y el ventanal, y con mi prima estábamos buscando a mi gata para entrarla para que después de la noche nos diera jugo. Eso es un dicho muy chileno que es como que no moleste. Mi gata siempre duerme acompañada con nosotros, así que si está sola se pone a maullar. Cuando voy caminando por el pasillo y paso al lado de la cocina llamando a mi gata, escucho claramente la voz de mi primo diciéndome que la Kida, mi gata, estaba ahí. No se me hizo raro porque mi primo suele bajar a la cocina muy tarde y por lo mismo no prende las luces, para no
molestar. Pero cuando le digo, ah, bacán, y entro a la cocina, veo que no hay absolutamente nadie, pero que mi gata justo viene entrando por la ventana de la cocina. Es la primera vez en todas estas anécdotas que me asusté. Así que agarré a mi gata y le dije a mi prima, vamos a acostarnos rápido. Ella me pregunta qué pasa y cuando llegamos a mi pieza le cuento lo que escuché y ambas dormimos con miedo. Yo soy bastante escéptica y no creo mucho en esto, y aunque a todos estos sucesos intento darles una explicación lógica, esa semana en específico fue muy rara. La explicación que le dimos en ese momento es que unas semanas antes nos visitó mi hermano que vivía en el sur y que se trajo algo con él. Bueno, Nico, eso sería todo. Te quiero mucho y si leíste esto, porfa, mándale un saludo a mi pololita Francini, que siempre vemos tus videos juntas. Un besito y perdón por tanto texto. Muchas gracias a las dos por ver los videos y gracias por tu historia. Me llamó la atención que decías que tu historia pasó como en un periodo de tiempo específico y claro, ustedes decían que fue el primo el que trajo quizás cosas de otra parte, pero en mi familia cuando nos están pasando cosas seguido, siempre asumimos que son como nuestros familiares y siempre lo vemos como algo bueno, o eso pienso yo, como que nos están tratando de decir cosas o están diciéndonos que están presentes. Como yo siento que incluso en todo esto de mi cambio de casa, como que se han aparecido mucho de una u otra forma y me han ayudado y me han guiado, como yo creo mucho en eso. Entonces a veces también uno lo puede ver así, pero también si pasan cosas que en verdad dan miedo, como ¿por qué alguien imitaría como la voz de tu primo? ¿Cachai? Como eso es distinto. Yo entiendo que hay cosas que pueden ser como oscuras y energías malas, pero yo tiendo a pensar que, no sé, quizás es como gente en el otro plano avisándote o diciéndote que está contigo. No sé. Bueno, vamos con la siguiente historia. Hola Nico, tengo una historia que nos pasó cuando vivía con mis ex roomies. En realidad fueron varias situaciones extrañas las que vivimos en ese departamento, pero la mayoría eran cosas bastante piola. Ruidos raros, cosas cambiadas de lugar, o una vez que incluso se encendió solo un calefactor en una de las habitaciones. Nada que realmente nos diera demasiado miedo en su momento. Igual cabe decir que el departamento donde vivíamos era muy antiguo, parte de un complejo construido en 1963. Pero hubo un día en particular en la que sí sentimos miedo. De verdad. Era de noche y como solíamos hacer muchas veces, nos juntamos en la pieza de alguna de las tres para conversar. Era como nuestro ritual, comentar cosas que no habían pasado en el día, pelar a alguien, reírnos un rato. Esa noche estábamos en una de las habitaciones, una acostada en la cama, otra sentada en la silla del escritorio y yo estaba apoyada en el marco de la puerta. La conversación iba normal, nada fuera de lo común, hasta que de un momento a otro sentimos un silencio muy profundo. Fue raro porque al mismo tiempo como si hubiéramos estado coordinadas, las tres miramos hacia atrás mío. Yo estaba parada en la puerta y justo detrás de mí estaba el baño con la puerta abierta. Nico, de verdad no sabría cómo explicarlo bien, pero fue como si alguien o algo estuviera dentro del baño mirándonos. No vimos nada, pero la sensación fue demasiado fuerte, como una presencia. En cuestión de segundos, las tres lo sentimos al mismo tiempo. Gritamos, yo azoté la puerta de inmediato y terminamos las tres acurrucadas en la cama. Nos quedamos ahí quizás una hora más, tratando de calmarnos antes de volver a nuestras piezas. Después hablamos mucho tiempo sobre lo que había pasado porque nunca antes habíamos sentido algo tan real. Aunque no vimos nada, la sensación era tan vívida que casi podíamos imaginar cómo se habría materializado, como si esa presencia hubiese tenido forma, aunque nunca llegaríamos a verla. Ay, Fernanda, muchas gracias por tu historia. ¿Sabes lo primero que pensé? Como qué piso era de departamento. Entendí que era un departamento porque, por ejemplo, pienso que ¿qué pasa si realmente, por ejemplo, si fuera una casa o algo de primer piso donde alguien puede estar afuera y el baño tiene ventana? ¿Qué pasa si sintieron eso porque efectivamente había alguien mirando desde afuera, como por la ventana? Pero si es lógicamente imposible o el baño no tiene ventana o es un piso alto, claro, quizás fue una presencia. Como que dicen mucho eso, que cuando uno, y las pocas veces que yo he sentido que me ha visitado, nunca he sentido una presencia mala, pero siempre me ha pasado que siento que me ha visitado como mi abuelo fallecido o algo así. Las pocas veces que me ha pasado, yo siempre digo, sé que está pasando, estoy consciente de que algo está pasando, porque hay veces que he soñado, por ejemplo, con mi abuelo fallecido, que yo sé que fue un sueño nomás, pero las veces que yo sentí que me visitó, lo supe, como que sentí como this is happening, hay alguien aquí, que es distinto a como estoy soñando. Es como se siente completamente distinto y uno siente y sabe que algo está ahí. Entonces, claramente, como dices tú, las tres se dan cuenta, se asustan, gritan y no vieron nada específico, solo sintieron algo. Entonces, quizás fue una presencia o quizás, como te digo, no sé si era un piso bajo y alguien podía estar literalmente como atrás de la ventana en el baño, por ejemplo. Quizás en ese caso como que iba pasando alguien raro y se asomó, no sé, pero qué miedo y qué bueno que no pasó nada. Pensé como que quizás iba a ser algo no paranormal y como que alguien se metió, no sé, pero qué bueno que está todo bien, pero qué miedo. Muchas gracias por tu historia. Vamos con la siguiente historia.
Hola Nico, siempre veo tus videos, soy muy fan tuya, a veces te pongo mientras ordeno mi pieza o me arreglo para la U de fondo. Bueno, tengo muchos relatos para contar, tú verás cuáles eliges para el video, voy a ponerlos todos yo creo amiga. Dice, para empezar te daré como una introducción a mi familia parte mamá, que son los que tienen las historias. Siempre esas conexiones como espirituales son de la parte de la mamá, de la familia, ¿se han fijado? Ellos son de Chuquicamata en el norte y toda la familia de mi mamá vivía ahí. A mi mamá siempre le han pasado cosas raras desde muy chica y ella como que siempre ha tenido una conexión como con todo el mundo espiritual, etc. Ella un día me contó que en la casa de Chuquicamata, cuando ella tenía unos 4 años, siempre la penaban y a todos los que vivían en esa casa. Y un día, cuando iban saliendo, a mi mamá se le quedó un peluche y ella no podía salir sin ese peluche, por lo que se devolvió a su pieza a buscarlo. Por lo que ella me contaba, la pieza de ella era como con 2 camas separadas y un mueble con un espejo largo. El peluche estaba tirado en el piso frente al espejo y cuando ella se agachó para tomarlo, mira hacia el espejo y dice que vio a una señora de pelo largo, muy pálido y como con esos vestidos de dormir antiguos. Ella cuenta que nunca había visto algo tan vívido como eso y que hasta el día de hoy se acuerda y que cuando vio a la señora salió corriendo de la pieza llorando hacia mi abuela. Después de un tiempo mi familia se vino a vivir a La Serena y como en lo personal siento que esas cosas siguen a mi familia porque todos hemos tenido experiencias tanto en nuestras casas como en la de mi abuela, que es en la que la mayoría de las historias se centran. Siguiendo con mi mamá, ella a sus 15 años empezó a involucrarse más en el tarot y cosas espirituales y decía que apenas empezó con eso, sentía muchas más cosas que lo normal y que incluso dejó de leer el tarot porque vio algo que no quería ver. Dicen que cuando yo he escuchado como de mi abuelita de parte de mi mamá, que ella era esta persona que tenía como sueños premonitorios y como cosas así, y que ella después bloqueó eso porque le daba mucho miedo. Como que creo que tuvo me acuerdo incluso de ella contándome esto cuando era chico, como que ella tuvo un sueño premonitorio que fue demasiado específico y que le dio mucha cosa y que siente que ahí nunca más le pasó. Pero bueno, siguiendo con el tema, un día mi abuela nos contó, porque tenemos la costumbre de sentarnos en la mesa y hablar de anécdotas, que ella había visto un duende. Ok, oh my god, not the duende. Que un día cuando estaba durmiendo sintió como alguien revisaba el velador a su lado y que ella no quiso abrir los ojos, pero que no pudo evitarlo. Me dio escalofrío. Por favor, que no haya un duende aquí. Y cuando los abrió, vio algo como un niño pequeño con cara de viejo, muy arrugado y pálido, que se giró a verla y que le sopló a mi abuela para que cerrara los ojos. Como que le sopló los ojos. Y cuando lo hizo, él ya no estaba. Y a la semana, una amiga de mi abuela le dijo que habían visto como un niño pequeño, que parecía más pequeño de lo normal, jugando en la plaza. Not de duendes, not de duendes. Unos años después, mi abuela y los hermanos de mi mamá se fueron a vivir a Santiago y mi mamá se fue a Vicuña junto a mi abuelo. Vivían en una casa en la avenida principal de Vicuña y mi mamá decía que en esa casa la penaban todo el tiempo, que sentía que la abrazaban mientras dormía, que le roncaban en la oreja o que se sentaban en sus pies y todo eso muchas veces aún en la etapa en la que quieres dormir pero aún no lo haces profundo. Mi abuelo nunca se perturbó ya que era como normal, ya que era casa de su abuela si no me equivoco y ella tenía un cuervo de mascota. Además, aclarar que mi abuelo nunca dejó que mi mamá entrara a una habitación en general y mi mamá nunca supo por qué, a una habitación específica me imagino que querías decir, pero ella supone que eran cosas de esa abuela que practicaba brujería. Años después nacimos nosotros y mis primos y todos sentíamos cosas en la casa de Serena. Cuando nos quedábamos a dormir nos penaban, veíamos personas o nos tocaban. Siempre ha habido vibras en esa casa, pero no se sienten malas. Aclarar que mis 3 abuelos murieron en esa casa y todos los velorios se han hecho ahí, por lo que nuestra familia piensa que son ellos y que por eso se sienten cosas, pero no se siente como una vibra pesada. Eso me llama siempre mucho la atención, como algunas de las historias de ustedes son como esto era oscuro, esto me dio miedo, esto claramente era algo como maligno y otras historias son como lo que les digo yo que me ha pasado a mí, que siempre que he sentido como algo espiritual es como que siento que son mis abuelos, entonces yo le creo mucho a la gente cuando dice como no, esto que sentí yo fue maligno, a mí no me ha pasado y espero que nunca me pase, no tengo madera, esta es pura melanina. Cuando mi abuelo murió, mi mamá fue la última en verlo y aclarar que eran muy unidos y dice que la noche en la que murió él ya estaba en las últimas y que ella se fue a acostar, porque ella fue la última en cuidarlo hasta que él durmiera. Y dice que ella siempre dormía con la puerta abierta por si le pasaba algo a mi tata, y cuando ella estaba durmiendo, sintió... Adivinen qué van a decir. Lo hemos hablado muchas veces en este canal, en las cosas de relatos paranormales, y yo les he contado que cuando yo sentí que mi abuelo me visitó en un sueño, fue cuando me enteré de esto, y que esto que les voy a decir ahora, este detalle, y que siento que es un punto en común de todas las historias de personas que han sentido que las han visitado. Y cuando ella estaba durmiendo, sintió una luz muy fuerte frente a ella. Pero ella decidió mantener los ojos cerrados porque le daba miedo, y se dio a la vuelta para no verlo más, y dice que sintió como cerraban la puerta. Y no pasaron más de 10 minutos
años cuando su hermana la fue a despertar para decirle que mi tata había fallecido. Después dice, tengo muchas más historias de mi mamá que incluyen incluso que estuvo en una secta budista. Ok, tu mamá como que ha tenido hartas vidas. Ahí le pegué el micrófono. Muchas gracias por la historia, amiga. No les he dicho yo, no me acuerdo si lo hemos hablado, según yo sí, pero cuando yo sentí que sí, lo digo siempre, de hecho creo que lo digo en cada video de relatos paranormales, y es que yo he soñado como con familiares fallecidos, pero esa vez que yo sentí que mi abuelo me visitó es distinto. Lo primero que me di cuenta es como sabía que no estaba soñando. Fue como, la sensación era como this is happening, como esto this is happening. Sentí una sensación así, y era mucha luz. Se sentía así como, siento que probablemente lo más cercano, y yo soy cero de anime, nunca he visto un anime en mi vida, pero no sé por qué en mi mente vienen, si les pudiera explicar cómo es, siento que los dibujos de anime como que podrían reflejar muy bien eso. O no como que en el anime, o no sé, yo pensando así como, cuando chico igual como que vi Sakura Card Captor, pero como que incluso no sé, las chicas superpoderosas, que es como muy anime inspired, tengo un punto, lo juro, como que cada vez que pasa algo especial o como que un superhéroe se presenta, o como siempre como este efecto de luz y un efecto de sonido muy típico como shun, y como mucha luz, y como que todo es muy, se sentía como así, era como a lot. Mucha luz y un sonido así como wow. Eso sentí. Y después me empecé a dar cuenta que todo el mundo, cuando cuenta que ha tenido como una experiencia así, como que alguien que estaba falleciendo se fue a despedir, o como lo vine a visitar después de fallecer, la luz, ese es el punto en común de todo el mundo. La luz, mucha luz. Es como energía, no sé, es muy heavy. Y siento que es la única vez que me ha pasado algo así. Y tengo familiares que recuerdan como cuando alguien estaba falleciendo, estaba en la última, es como la mitad de la noche ir al baño, por ejemplo, y ver en la puerta, como la puerta cerrada de la persona que estaba falleciendo, ver por abajo como salía mucha luz, como una cantidad de luz imposible, no como simplemente que estaba prendida la luz adentro de la pieza, sino como una cantidad de luz, como ya, eso. No sé si ustedes tienen historias así, pero lo encuentro heavy. Ese es el punto en común de toda esa historia. Bueno, gente, este es otro video más de relatos paranormales terminado. Según yo estamos en la parte 8, como dije en la intro. No olviden mandarme sus historias. Yo sé que no leo todas, no puedo leerlas todas. Yo pienso que a futuro, quizás cuando ya viva solo, con Mati tenemos planeado como juntarnos a veces a trabajar, y quiero empezar a como ordenar todas las historias que me han mandado, y quizás hacemos un día un video de relatos paranormales de 1 hora y media. Mati editando esto, escuchando eso como excuse me, pero es bueno saber que tenemos muchos relatos, y iba a decir hay Nicoluengos para rato, pero como que suena ridículo hablar de mí en tercera persona, pero mi punto es, tenemos mucho tiempo, porque yo voy a hacer videos, no sé, para siempre, así que hay tiempo, solo que con estos videos que estamos haciendo como de 20 minutos, 30 minutos, no alcanzo a leerlas todas. Ustedes ya ven lo que me demora a veces como simplemente comentando una historia, pero sigan mandándolas. Yo ahí cada vez que grabo me siento y busco. Si quieren que salga mucho una historia y la han estado mandando hace meses y nunca la menciono, no sé, pueden como quizás mandármela una y otra vez, algo para que yo la vea, pero eso, sigan mandándolas a mis DMs en Nicoluengos en Instagram, y que el último mensaje sea paranormal. Y no puedo superar la historia de Ignacio o Ariel por lo buena de la historia, lo heavy de lo que pasó, lo increíblemente redactada que esto, no, todo. Soy fan de él. Muchas gracias por ver este video, no olviden dejar su comentario, like, compartir todo, estar suscritos, no lo dije en la intro, suscríbanse con la campanita activa, y nos vemos en el próximo video. Bye.